Estamos de vuelta en su programa AM, hoy hablando sobre depresión con la psiquiatra Nelisa de Paul. Doctora, mencionábamos el tema de los mitos, de que pueden estigmatizar a alguien que diga que a lo mejor tiene tristeza prolongada. Le pregunto, ¿esto ha disminuido el miedo a ser juzgado? Se habla actualmente sobre enfermedades de salud mental con normalidad, quizás Sí. después de la pandemia también. Sí, afortunadamente, bueno, creo que para el beneplácito de todos los que estamos en el área de la salud mental, las personas están mucho más dadas y abocadas a lo que es la salud mental, cómo preservarla, cómo recuperarla y que cuando tienen algún malestar, pues acuden al psicólogo, acuden al psiquiatra. También es cierto que la pandemia, pues con todo lo malo que fue, algo bueno dejó, y es que pues las personas están más abiertas y más dadas a acudir, porque es cierto que en pandemia y pospandemia también hemos visto un repunte, un aumento de enfermedades mentales como consecuencia de ese confinamiento que se vivió, y pues las personas que sufrieron la enfermedad y estuvieron en peligro de muerte o vivieron muy de cerca la enfermedad con algún familiar. Doctora, usted mencionaba en el bloque anterior que muchas veces la depresión viene acompañada de otros trastornos y quisiera hacer una pausa acá. ¿Cuáles pudieran ser esos otros trastornos? Ansiedad, en el caso de los adolescentes quizás trastornos de aprendizaje, trastornos de alimentación. Cuéntenos cuáles son quizás los trastornos más frecuentes que acompañan a la depresión. Sí, la depresión, como dije al principio, es un trastorno, de todos los trastornos psiquiátricos, el más frecuente, ¿no? Pues se calcula que aproximadamente de un 5 a un 10% de la población a nivel mundial en algún momento ha padecido la enfermedad. Y sí, esta enfermedad comparte muchos orígenes bioquímicos y neuroanatómicos con otras patologías mentales y también neurológicas. Y por eso es que si el diagnóstico no se hace a tiempo, la enfermedad puede ir evolucionando y complicándose con otros cuadros, como por ejemplo trastornos de ansiedad, llámese trastorno de estrés postraumático, fobias, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos del sueño. También debemos hacer una parte, y es que la depresión, estamos hablando hasta ahora de depresión unipolar, pero también existe la depresión bipolar, es decir, en el contexto del trastorno bipolar, que es otra cosa aparte. En los niños y en los adolescentes, más allá de un trastorno del aprendizaje, que puede ser algo que aparece a muy temprana edad y se puede ver entonces exacerbado o se puede ver un poco más grave por la presencia de un cuadro depresivo, pero más allá de que a ese niño o ese adolescente se le haya diagnosticado a temprana edad un trastorno del aprendizaje, la depresión en sí trae como consecuencia pues que haya una disminución en lo que es el rendimiento académico. Se altera la memoria, se altera la capacidad de atención, la capacidad de concentración, y eso por supuesto va a traer consecuencias en el ámbito académico. También los adolescentes pueden desarrollar posteriormente o a la par con un trastorno depresivo, trastornos de pánico, que también son bastante frecuentes en el transcurso de la depresión si no es abordada y atendida a tiempo y de manera adecuada. En el caso de los adultos, la depresión puede causar incapacidad laboral. ¿De qué forma puede llegar a afectar la vida diaria? Sí, la vida diaria en todos los aspectos, y por supuesto que en el ámbito laboral, porque al haber una disminución en la capacidad de atención, concentración, memoria, si además a esto le sumamos que cursa con trastorno de insomnio, pues las personas que no duermen bien al día siguiente van a tener un mal rendimiento, se levantan cansados, fatigados, irritables, con dolor de cabeza. Y por supuesto que en la medida que esto va avanzando, las personas ven con preocupación su deterioro, no solo en el ámbito laboral, sino también familiar, social, pareja, etcétera. Entonces, pueden venir los llamados de atención por parte de sus compañeros o de sus superiores porque no está dando la talla, porque su rendimiento no es el esperado o no es el de antes. Y tanto es así pues que la Organización Mundial de la Salud considera la depresión como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Cómo se diagnostica la depresión? ¿Cuál es el tratamiento? Si en todos los casos, pues el paciente se debe medicar o eso va a depender de, bueno, de lo que decida el especialista. Si una persona considera pues que tiene un malestar profundamente importante y que está afectando su cotidianidad, lo ideal es que pues lo comente con alguien de confianza y que busquen ayuda de un especialista, bien sea un psicólogo clínico, bien sea un médico psiquiatra.
Hay diferentes grados de depresión, hay depresión leve, moderada y grave. Ok. Por supuesto que el tratamiento o el abordaje puede llegar a ser multidisciplinario, pero también mixto. Cuando digo mixto es que su médico psiquiatra puede ofrecer la psicoterapia y también el tratamiento psicofarmacológico, es decir, utilizar antidepresivos y el medicamento que se considere necesario si hay otras comorbilidades psiquiátricas. El tiempo, eso lo determina la evolución de cada paciente. Tenemos que tratar de manera individual a cada paciente y, por supuesto, cada quien utilizará el fármaco y hará psicoterapia el tiempo que necesite hasta que se recupere. ¿Se cura la depresión, doctora? Quizás alguien que esté en la etapa de moderado o severo siempre va a tener que tener ayuda, algún acompañamiento psiquiátrico o psicológico. Bueno, en relación a que si la depresión se cura va a depender, porque si estamos hablando de una depresión bipolar o estamos hablando de trastornos depresivos recurrentes, lo que tenemos que hacer es colocar el tratamiento que necesita el paciente. Cuando ya el paciente esté estable se puede retirar. Okay. La psicoterapia puede durar mucho tiempo. Okay. La idea es que se le pueda enseñar al paciente a reconocer sus herramientas para poder afrontar las diferentes situaciones que se le puedan presentar y que pueda pues abordarlas y solucionarlas sin la necesidad o sin el riesgo de que pueda haber una recaída. Siempre el riesgo va a existir, ¿no? Si ya alguien experimentó un primer episodio y dependiendo de cuán vulnerable es y de todas las otras condiciones que estén, digamos, alrededor de ese paciente, pues la probabilidad de que pueda volver a ser un cuadro depresivo, siempre debemos dejarla en stand-by porque puede existir eso.